Buenos días otra vez. Seguimos con esta serie de entrevistas con profesionales del mundo de la adicción a nivel nacional. En este sexto encuentro Adicciones Coruña, este año por las circunstancias que todos conocemos en este formato online. Volveremos a reencontrarnos y volveremos a tomar el pulpo, como hacemos todos los años aquí en Galicia cuando vienen los compañeros de toda España. Y hoy pues es una alegría tener a Mónica Jiménez Rodríguez, directora de Llena, el centro terapéutico Llena en Esplugues, Barcelona. Buenos días, Mónica. Buenos días, Alejandro. Oye, Mónica, de entrada, ¿qué te trae a ti a este mundo de la recuperación, a este mundo de los adictos? A mí al mundo de los adictos me trae mi propia adicción. Me trae mi propio proceso y mis propias dificultades en un momento dado de mi vida en el uso de las drogas, que pasaron a ser una situación de dependencia y de adicción a las mismas. Entonces, en mi propio proceso de recuperación, parte de lo que sucede dentro del mismo es mi interés por el proceso de recuperación a las personas con problemas de adicción. Y de manera cruzada, hacia final de mi propio tratamiento, empecé a adquirir formación para poder ejercer como terapeuta y actualmente finalizando estudios en psicología y con muchísimas otras formaciones que he ido haciendo. Pero al mundo de los adictos me trae la adicción. Muy bien, muy bien. Un camino muy parecido al mío. Me siento muy identificado. Esto parece una sala de terapia, ¿verdad? Mira, más allá de su definición médica, más allá de términos científicos, etcétera, ¿qué es para ti la adicción? Yo de la adicción la podría explicar de muchas maneras, ¿no? Pero hay una visión que a mí me gusta mucho entenderla desde ahí y transmitirla desde ahí, que es, a mí la adicción me parece un secuestro al corazón de las personas, a la libertad de las personas, ¿no? Es un absoluto secuestro a tus emociones y a la libertad de tus decisiones. Entonces, el proceso está orientado o debería estar orientado a ese sentir, ¿no? A poder recuperar un sentir verdadero y a esa libertad en las decisiones, ¿no? La adicción, más allá de esto, es absoluta oscuridad, es sufrimiento, es herida, ¿no? Pero quienes las hemos sufrido, pues te deja sin eso, sin sentir, porque parte de lo que necesitas es tapar y tapar y tapar y al final se te hace un callo en el corazón y desde luego no tienes libertad, ¿vale? Es la vida de una... que es un poco como una ratonera, ¿no? Y esto muchas veces desde fuera no siempre se percibe así, o hay muchísimos mitos y muchísimos errores respecto a lo que significa padecer adicciones, pero desde luego de divertido no tiene nada. Esto a todos y a todas se nos queda como muy atrás. Sí. Y luego uno ya está en las dificultades que impiden poder dejar las drogas atrás o poder controlarlas, lo que hay es sufrimiento. Y lo que hay es este secuestro, ¿no? Este secuestro de tu corazón y de tu libertad. Sí, me parece una imagen perfecta, ¿no? La del secuestro, ¿no? Otros compañeros hablan de la prisión, ¿no? Has hablado mucho de libertad, me ha gustado mucho, ¿no? Porque yo creo que hablamos poco de libertad en recuperación. Hablamos de muchas cosas, pero hablamos poco de libertad. Y yo creo que es uno de de las grandes y preciosas consecuencias que tiene una recuperación, ¿no? La libertad. Podríamos decir, quizá la más importante. Es difícil cuando empiezan compañeros o gente que lleva, digamos, poco recorrido todavía en el mundo de la recuperación, que hablas de la libertad y yo noto que te miran como diciendo, pero ¿de qué me está hablando esta persona? Yo he llegado a la conclusión de que muchos no hemos sido libres nunca. Nunca, hasta ahora, hasta que nos hemos recuperado y ya llevamos un camino y un trabajo hecho, ¿no? Hablando de libertad con mayúsculas, ¿no? La libertad de verdad, ¿no? Dices, oye, pues que yo no he sido libre nunca en mi vida, ¿no? Desde que tengo uso de razón, esto de la libertad. Y es muy difícil explicar lo que es la libertad real a una persona que no la ha sentido nunca, ¿no? Es muy complejo, ¿no? La libertad, la paz, la serenidad, ¿no? El superar no solo una drogodependencia, sino otro tipo de dependencias, ¿no? Y sí, me gusta mucho que se hable de libertad porque creo que hablamos poco de ella. Oye, Mónica, para la persona que todavía consume, el adicto o la adicta que todavía están consumiendo, pero que bueno, que quizá la fiesta ha terminado ya hace tiempo y el consumo empieza, bueno, ya hace tiempo que es un problema y puede que esté empezando a plantearse un cambio. ¿Qué le dirías? Que se escuche. Yo pienso que hay una voz que nos habla muchísimo tiempo antes de poder dar un paso que es muy difícil de dar, que es sentar por la puerta de un recurso de los tipos que sean a solicitar información, ¿no?
por ahí empezamos todos, ¿no? Pero si te paras a escucharte, puede ser, y eres honesto o honesta contigo, en el silencio, ¿no? De algo como muy privado, porque al final resolver adicciones tienes que dar un paso y ese paso sí que el primero hacia la libertad sí que tiene que haber la individualidad de poder darlo, ¿no? Y la voluntad de poder decir voy a tener que hacer algo con todo esto. Entonces, que te escuches, ¿no? Sea quien sea que nos esté escuchando y que vaya a poder beneficiarse de esta labor tuya al frente del Instituto Terapéutico Gallego, es escucharos, porque ya hace mucho tiempo que sabéis que las cosas no están bien, ¿no? Lo que pasa que la adicción es terrorífica, pero el miedo a lo desconocido lo es más. En la conducta humana, ¿no? Y en el hacer del ser humano, la comodidad, por mi malo, por cruza a todos y nos cruza dentro de aquello que nos hace humanos, ¿no? Entonces, a veces nuestro malo conocido nos atrapa por miedo a no saber qué vamos a afrontar. Entonces, que se escuche y que dé un paso en adquirir información, en ir a escuchar a un profesional o a 20, ¿vale? Hasta que encuentre un lugar o un sitio que le inspire la suficiente tranquilidad de saber aquí quizás pueda iniciar o pueda dar el primer paso en un proceso que para muchos es largo, no es lineal y no sucede de una, pero que nunca nadie debe dejar de rendirse. Es decir, recuperarse es posible. Lo que pasa es que hay tantos procesos de recuperación como personas que han decidido afrontarlas, ¿vale? Entonces, total y absolutamente, escúchate. ¿Vale? Eso es lo que yo les diría. Sin duda, ¿no? Has hablado de ese miedo, ¿no? Ese miedo que supone, bueno, al final un adicto es una persona que básicamente distrae los miedos, ¿no? Pero ese adentrarse en lo desconocido, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hablabas de lo malo conocido, y yo creo que dar ese paso de adentrarse en lo desconocido supone un miedo, un pavor, ¿no? Yo creo que esto es para valientes, yo siempre lo digo. Para recuperarse se requiere perseverancia, disciplina, honestidad, humildad, pero requiere un valor enorme, un coraje enorme, ¿no? Porque es como cuando estás consumiendo, dar el paso bueno, vamos a dar este paso. Es casi suicida. El adicto lo vive como un suicidio, ¿no? Porque está muriendo esa persona que eras, la estás dejando atrás. Y esto requiere un valor enorme, ¿no? Yo digo que las salas de recuperación, las salas de grupo, hay personas, tú lo dices muy bien, ¿no? Hay tantos tipos de recuperación como adictos hay, ¿no? Y es algo que esta es una enfermedad tan compleja que tiene que ser así además, ¿no? Pero está llena de personas con un coraje enorme, ¿no? Yo estoy rodeado todos los días de valientes, ¿no? De valientes. Luego me peleo mucho con ellos y tenemos nuestras batallas diarias, ¿no? Pero lo que le hay que reconocer a una persona que da ese paso del que tú hablas es un valor enorme, ¿no? Un valor enorme que quizá no se le pueda exigir a todo el mundo. Bueno, de hecho, cualquier circunstancia vital aparentemente distinta, que la adicción al final es un atentado contra tu vida, es decir, parte de lo que te sucede mientras no consigues frenar el consumo es que te estás matando y esto va mucho en contra de los sistemas más primarios del cerebro, ¿no? Pero hay cantidad de personas fuera de la calle, ¿no? Ahora mismo podríamos salir a mi puerta o a la tuya, que seguramente cualquier proceso les sentaría muy bien, pero en relación a esto de la valentía, ¿no? Que comunicas tú, pero hay que ser valiente, porque los procesos todos implican cambios y implican dejar parte de uno mismo, implican revisarse, implican aceptar que no todo lo que hacemos es acertado y cantidad de personas no se van a molestar jamás en hacerlo y también están perjudicando a sus sistemas familiares de otra manera, ¿vale? Entonces estoy total y absolutamente de acuerdo contigo, Alejandro, en que las salas de todo nuestro país y del mundo entero de personas que deciden dar un paso adelante y asumir tengo un problema con las drogas está llena de mujeres y de hombres valientes, Muy indudablemente. valientes, sí. Sí. Además, por si esto fuera poco, aparte de recuperarse, requerir coraje, valor, requiere además confiar, aprender a confiar, ¿no? Que es algo que la adicción, es que qué compleja es esta enfermedad, ¿no? Que es el músculo de la confianza, un adicto que lleva años consumiendo, está absolutamente atrofiado ese músculo, ¿no? No confiamos, no sabemos confiar, ¿no? Y implica un terror enorme. Entonces, ya no solo pedimos valor, coraje, sino que también confiar, ¿no? En un desconocido, porque aunque luego desarrollamos mucha intimidad, ¿no? Por la naturaleza de nuestro trabajo, inicialmente se te pide no solo ese valor, sino que confíes en este tipo que está aquí, o esta tipa que me está diciendo esto, ¿no? Pero bueno, muy bien. Oye, Mónica, ¿cómo afrontaste tu recuperación? ¿Cómo fue tu camino? ¿Hubo alguna dificultad especial? ¿Algo que te costó más que otras cosas? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo fue? Mi camino en un inicio fue muy complejo, muy complicado y muy tortuoso.
En mi circunstancia concreta, yo ahora al cambiar este año y cuando sea el 8 de enero de 2021, hará 10 años de mi proceso, en aquel momento de mi historia y también de la historia del abordaje de las adicciones aquí en Barcelona, ¿no? Pues el ingresarse era algo como muy marcado, si el ámbito privado es al que ibas a buscar, ¿no? Y los ingresos para mí fueron nefastos, ¿vale? No pude llevarlos bien. Yo tuve 2 situaciones de ingreso y no pude llevarlos en absoluto bien, ¿no? Y fueron algo que no conseguía resolver y que complicó mucho mis primeros tiempos de recuperación. Después conseguí resolver la recuperación sin más, ¿no? Pero esto se me complicó mucho al principio. Y también el necesitar muchas veces comprender más las cosas y recibir más explicaciones, no siempre era así, ¿no? Había en mi proceso muy marcada la línea conductual, no era algo, y entiendo que ahora tendremos la oportunidad de hablar, que como mujer adicta me sentara bien, ¿vale? Porque provoca una subrogación de lo femenino más de lo que por socialización de género ya la traemos. Y estos fueron 2 aspectos que complicaron muchísimo mi proceso de recuperación, ¿vale? Al final, obviamente, como hemos comentado hace un momento, nunca hay que tirar la toalla. Yo tengo una madre maravillosa, de estas que se arremangaba para preguntar qué es lo que hay que hacer sin cuestionar nada más, para que mi hija se ponga bien. Nunca tiró la toalla y eso hizo que, bueno, que moverme en modelos distintos y también hacia profesionales distintos. Yo nunca dejé de hacer mi proceso hasta que encontré dónde poder acomodarlo y finalizar. Y esto también es muy importante de remarcar, ¿no? No siempre donde alguien va a iniciar un proceso tiene por qué verse acabándolo. A veces hay dificultades por el camino, hay desentendimientos, hay colapsos entre el equipo y el usuario o la usuaria, y es de razón, o debería ser de recibo y de praxis, de una praxis pulcra, entender que no siempre ni todo el tiempo somos respuesta para nuestros pacientes o nuestros usuarios y usuarias, ¿no? Y cuando dejemos de serlo, también debería ser de responsabilidad de todos nosotros acompañarnos a que puedan llegar a otro tipo de recurso, que de repente la metodología, al ser diferente, encaje en ese momento. Y esto fue un poco mi historia. También desde mi historia es de donde me preocupo, ¿no? De marcar una línea terapéutica distinta, donde estos elementos se incorporan, ¿no? Sí, es algo coherente además. Bueno, cuando uno encuentra, como tú explicabas ahora, ciertas dificultades en su camino, cuando decides ayudar a otros, las tienes muy presentes, ¿no? Esas dificultades que yo tuve, ese recurso que no, ese aspecto que no se trabajaba Es muy cierto. y que para mí supuso una carencia vital, ¿vale? Pues yo creo que nos ha ayudado a muchos, nos ha indicado, orientado a muchos, ¿no? Nos ha señalado el camino de alguna manera. Oye, a hilo de esto, me interesa muchísimo cómo planteáis en Jena, en Esplugas, la recuperación. ¿Qué os hace diferentes a otros centros? Esplugas nace un poco de, yo creo que del el mejor año mío como terapeuta, que fue en el que me paré y dejé de serlo. Ahí es un año en el que yo lo que hago es cuestionar no solo mi propio proceso, ¿no? Y pararme a observarlo y a ver todo esto de lo que estamos comentando, ¿no? ¿Qué me benefició, qué me pudo dañar, qué cuánta cantidad de información tenía después de tantísimos años ejerciendo y también en proceso de cuantísimas historias escuchaba? Entonces, al pararme, pues di con unas mujeres maravillosas, preciosas en todos los sentidos, que a nivel formativo me abrieron la mirada de cómo bajar perspectiva de género a drogodependencias, ¿no? La perspectiva de género está muy en boga, ¿no? Y todos los profesionales, todos, en todos los ámbitos deberíamos ser muy conscientes de que se está hablando de ello, por lo tanto es importante que podamos intentar hacerlo en educación, en sanidad, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero bajar la drogodependencias es algo característico, ¿no? Es algo que tiene especificidad, igual que incorporarla en educación, pues tiene su especificidad o en cualquier otra. Entonces, parte de mi formación se fue hacia allá, se fue hacia allá, se fue hacia allá, y Jena nace desde ahí, ¿no? Entonces, una de las cosas que obliga o que cambia o que marca la diferencia en Jena es que una vez incorporas la metodología de género, de repente todo lo que sabes o del modelo que provenimos, ¿no? Y que provenimos muchos y que hemos ido repitiendo o intentando repetir ese modelo desde nuestros propios procesos, todo se pierde y lo que te ves es que una vez incorporas la mirada y lo que significa son distintos y los procesos de adicción son diferentes para los hombres y las mujeres, por lo tanto el proceso de recuperación también debe serlo, ya no puedes dejar de contemplar cada cosa que cruza a cada persona.
Entonces, ¿qué nos encontramos en Jena? Que tenemos tantos tratamientos como pacientes específicos. Porque una vez contemplamos que ese hombre es hombre, también hemos de contemplar si está separado o no, si tiene niños o no, y adaptar todo. Y todo nos referimos a todo. Es decir, la metodología de género no tiene que ver con abrir una sala a las mujeres. ¿Vale? Primero tiene que ver con un equipo formado en género, con una supervisión de ese equipo, con un conocimiento propio de todos los prejuicios que podamos tener como profesionales, porque si no, ya no tienes la mirada limpia y adecuada y hay un montón de sesgos de juzgar simple y llanamente porque estamos socializados y desde los imaginarios sociales nos cruzan a todos como personas, no solo como profesionales. Entonces, lo primero que ha de suceder es esto. Y después bajarlo significa tener salas separadas de hombres y mujeres en determinados momentos, pero estar constantemente observando cómo el género afecta a las dinámicas de grupo, a cómo se hablan entre ellos, a cómo se relacionan entre ellos, ser muy cuidadoso de a qué expones a una mujer a hablar en un grupo que de repente tiene 10 hombres y ella y otra compañera. Hay temas que no se pueden abordar en salas mixtas. Porque no estás en igualdad de condiciones, no le estás dando igualdad de condiciones a esas mujeres y tú no puedes sacar los temas como si no dolieran, porque las condicionas, se sienten condicionadas y no pueden mirar desde ahí. Pero va mucho más allá, va de plantearse con los hombres de Jena, nosotros nos planteamos con los hombres de Jena cómo es su masculinidad, cuáles son los mandatos de esa masculinidad, cómo se ha cruzado ese ser hombre con las drogas y deconstruimos y les ayudamos a encontrar versiones de sí mismo, ¿vale?, donde haya cambios en la masculinidad, en cómo se revisa, en cómo funcionan en lo laboral, en cómo funcionan en sus relaciones. Esto nos ayuda a no dar altas a adictos en seco, que es... El otro día mandaste un texto maravilloso por Facebook, uno de mis terapeutas cogió y se fue a la sala de chicos, ¿no?, en el día en que tocaba separar los grupos, a explicarles que no es recuperarse bien. Y lo hizo en palabras de Alejandro, que lo quería dejar dicho. Os lo agradezco mucho. Y esa mirada es un poco la que te intento rescatar para explicar cantidad en tratamientos absolutamente masculinizados, donde se diseñaron para el alcoholismo masculino, se ha ido bajando, incorporando a las mujeres que aparecen después como si eso pudiera ser igual, y no puede ser igual. Toda una mujer en un recurso de ingreso no le puedes decir que se concentre y no llame a sus hijos, porque por socialización de género no lo puede vivir de la misma manera que hombres adictos que son muchísimo más periféricos, que las relaciones personales las tienen muchísimo menos incorporadas, donde tú vas a un centro de ingreso y los hombres están a gusto por allí sin necesidad de ocuparse de sus mujeres o de sus familias o de sus parejas, y las mujeres no, lo sufren distinto. Parte de lo que te explicaba en mi propia vivencia, a mí esto me condicionó muchísimo tolerar bien los ingresos, porque yo no podía despegarme tan fácilmente de estar vinculada a una llamada telefónica, y a mí se me ponían las mismas normas que a los chicos, pero la afectación que tenía para mí no era la misma que para mis compañeros. Entonces, tratamientos muy rígidos, el tratamiento es esto, ¿vale?, afecta negativamente a los usuarios y a las usuarias, ¿vale?, porque si somos profesionales deberíamos ser capaces de generar los tratamientos teniendo en cuenta qué elementos cruzan a cada persona. Absolutamente, absolutamente. Vale, entonces... Continúa. Dime lo que necesites decirme. No, me parece apasionante, te escucho, ¿sabes? Y veo ahí, por un lado me parece apasionante, por otro lado me abruma la cantidad de trabajo que tenemos por delante, muchos, ¿no? Por no decir casi todos, ¿no? Y cómo es este aspecto del género, vamos, es algo que tenemos que afrontar, pero ya, ¿no? Vosotras sois pioneras y sí que hay algunas personas en España que lo trabajan, ¿no?, en el mundo de las adicciones, pero creo que está todavía muy lejos de generalizarse, ¿no? Y esto, yo creo que no hay otra opción. Yo creo que todos tenemos que pasar por ahí, formarnos, aprender de los que sabéis y poner en marcha estos temas, ¿no? Muchas veces con el tema de género, como no se entiende, como no se conoce como debía, pues muchas veces, esto es un tema de mujeres, o esto es un tema de feministas, o esto es un tema... No, los temas de género afectan a hombres y mujeres, ¿no? Yo lo digo muchas veces, ¿no? Que afrontar, no sé, si mi recuperación, la mía, ¿no?, como hombre, pues hubiese tenido la suerte de contar con terapeutas formados en género, pues yo he reconocido estos últimos meses que he empezado a estudiar un poquito y a leer cosas, ¿no? Me habría venido muy bien.
Muy bien, ¿no? Cómo he vivido yo bueno, mi papel de hombre, de padre, de proveedor, en fin, muchísimas, en temas sexuales, por supuesto, también, ¿no? Entiendo que es una herramienta fantástica, así como, bueno, pues el deporte ya está muy integrado en las adicciones, la alimentación cada vez más, ¿no? Bueno, siguen siendo herramientas, ¿no? Que enriquecen los métodos. Pero este tema de género yo creo que, vamos, es urgente. Yo creo que lo podemos etiquetar de urgente, ¿no? Oye, Mónica, ¿hay alguna técnica, alguna herramienta de recuperación que recomiende especialmente? No sé, algún aspecto que quieras destacar en tu método, en tu forma de trabajar. Bueno, más allá de que esta metodología pues, nos permite todos estos cambios, nosotros obviamente no dejamos de poner toda una mirada y una aplicación de lo cognitivo-conductual. Indudablemente el cambio de hábitos es necesario, pero también la aplicación de la sistémica es muy importante. Entonces, cuando intentamos entender adicciones y vemos que es multicausal la enfermedad, ¿no? Cierto es que pararnos mucho en la vulnerabilidad genética, nosotros nos alejamos un poco, ¿no? No solo en entender que ese es el factor, este de los factores explica el 40%, el otro está explicado en el contexto y en la personalidad. Entonces, algo que hacemos aquí es ajustar familia por familia y pareja por pareja y alejarnos un poco de la multifamilia y la multipareja solo para explicar adicción. Porque cuando yo intento explicarle a una familia esto del contexto, siempre me hablan de algún amigo del hijo o de la hija. Y yo les digo, en el contexto me refiero a ustedes, ¿no? La adicción, hay algún especialista que dice, la adicción, no hay adicción sin trauma. Y para muchos, si nos somos honestos y miramos hacia atrás, las primeras dificultades aparecen antes que las drogas. Y las drogas aparecen como el calmadora, ¿no? Entonces, tenemos que ir a ver. Yo intento explicarle a todas las personas que ocupan las salas de Jena que la adicción es escandalosa, es la punta del iceberg que se ve, ¿no? Y lo que hemos de encontrar es cuál es la base, ¿no? Cuáles son esas heridas y esas dificultades y esas carencias y esas que nos han ido atrapando en las drogas. No todas las personas acaban atrapadas en un cuadro de adicción y son muchas las que usan drogas y las usan también en fase de abuso, ¿no? Entonces, intentamos muchas veces cambiar la pregunta por el cómo no te ibas a drogar para intentar encontrar la respuesta, ¿vale? Es dado ¿no? Dadas las circunstancias, el dolor, las angustias cuando eras pequeño, las dificultades en casa, y entonces intentamos coser un poco y limpiar para encontrar las fortalezas, ¿no? Y desde luego nosotros nos posicionamos en el acompañamiento, ¿vale? Nosotros, desde que la adicción es una manera de entenderlas como enfermedad y que no hay que culpabilizar, pero sí responsabilizar, lo que hacemos es responsabilizar desde el minuto 1 en el tratamiento. Por lo tanto, no tenemos una línea donde lo que nosotros decimos es lo único, tenemos un debate abierto con cada uno de ellas y ellos, donde informamos de los riesgos, de las decisiones que quieren tomar, pero no dejamos de acompañarlos a veces porque se aproximen, porque si no, no se nos ocurre cómo el proceso puede interiorizarse como propio y no como inducido por la presión del grupo. Nosotros el grupo lo utilizamos como el sitio donde sentirte recogido y apoyado incondicionalmente, pero procuramos no forzar las presiones porque hay muchas personas que por sus características de personalidad la vivencia es súper negativa y van diciendo sí amén en las salas de grupo solo porque no pueden tolerar la presión del grupo. Y somos luego muy cuidadosos con el tercer factor, que es la estructura de personalidad y también los posibles funcionamientos más hacia trastornos de la personalidad que están muy marcados. Y de ahí te introduzco ser muy cuidadosos con lo que significa la patología dual, ¿no? Y entender que hay cuadros que la adicción aparece como síntoma, ¿vale? Porque previo estaba el malestar y la utilización de las drogas a nivel patológico aparece para calmar malestares previos en trastornos de la personalidad como el narcisismo, como el histrionismo, cosas que son como muy molestas y que están previas, que están en la base de la personalidad. Muchas veces el tocar las drogas y verte atrapado tiene que ver con poder acallar, ¿vale? Todas estas incomodidades. Entonces, en esto somos como muy cuidadosos, ¿no? Después, sí, recomiendo altamente en todos los centros que sean privados que haya alguien, una figura externa. Nosotros tenemos una figura también que es muy importante en Jena, se llama Jen Maltel, que es una persona muy potente en género y en adicciones porque tiene un largo recorrido, que es nuestra supervisora de equipo, ¿vale? Es decir, tener alguien que viene de manera externa y oye al equipo, revisar casos y poder un poco, bueno, mostrar una actitud humilde, diría yo, ¿no? Sí, sí. Que está tan dicho, ¿no?
tan dicho, ¿no? Y tan manit en las salas de qué debemos ser los adictos, y después a todos los terapeutas y a todas las terapeutas que provienen desde dentro de la adicción, la coherencia es importantísima. Tú no le puedes decir a la gente que se revise sin revisarte, tú no puedes decirle a los demás qué deberían estar pudiendo hacer para encontrarse mejor y llevar una vida que no se acorde con esto, ¿vale? Y yo he tenido la suerte o no de conocer muchas personas incoherentes a más no poder llevando salas. Y lo que hacemos es muy importante, pero también muy peligroso si no lo hacemos bien, ¿no? Entonces... Absolutamente de acuerdo. Creo que la figura del terapeuta gurú, la figura del sumo sacerdote, puede que en su momento jugase bueno, tuviese su época, pero creo que esa época ya quedó atrás hace tiempo, ¿no? La verdad que Jenna en Esplugas tiene una pinta fantástica. Mónica, ¿cómo ves el mundo de la recuperación, los recuperadores hoy en España, las ofertas que tiene una persona que se plantea iniciar una recuperación? ¿Cómo ves el abanico de posibilidades que tiene a día de hoy? Yo pienso que el abanico es amplio, pero cuando te estás encontrando tan mal puede llegar a ser confuso, porque pienso que hay mucha fragmentación, ¿no? Primero, entre lo público y lo privado, que deberíamos estar muchísimo más reconciliados, ¿vale? Cantidad de profesionales en lo público, cantidad de público, de que no hay suficiente dinero allí para poner la intensidad adecuada la ponemos desde lo privado. Primero esto, ¿no? Estos dos grandes, este divorcio entre lo público y lo privado. Y después, en el ámbito privado, que es al que pertenecemos, ¿no? Hay fragmentación. Y también hay, yo diría que tanta oferta, pero deberíamos poder ser todos más honestos y recibir a nuestras primeras visitas desde nosotros somos una opción, también hay otras opciones, míratelo tranquilamente y poder tomar decisiones tranquilas sin que haya... Yo pienso que hay mercado para todos porque la problemática es muy grande, Alejandro. Y sí, deberíamos estar trabajando en red. Deberíamos estar haciendo esto que estás haciendo hoy tú, ¿vale? Que debería poder suceder a menudo, que quizás deberíamos abandonar muchos más, ¿no? Y que no solo dependiera el esfuerzo de Alejandro y de otros que sois capaces de generar estas redes, ¿no? Donde nos podamos comunicar y donde podamos aunar y donde no nos veamos como gente compitiendo, ¿no? Como negocios que están compitiendo, sino como posibilidades de tratamiento para la salud de las personas que tienen que poder colaborar y que teníamos que poder ser como muy transparentes y decir, ostras, esta persona cuadra muy bien con este profesional que conozco de allí, estate tranquilo, oye, y levantar un teléfono y trabajar tranquilos en este sentido, ¿no? Y permitir tener como una red muy amplia de posibilidades donde cada usuario o usuaria, dependiendo de lo que le pase y dependiendo de lo que necesite, pudiéramos moverlos con la tranquilidad de que la praxis es pulcra y de que todos estamos a una, ¿no? Responsabilizándonos y responsables. Sin duda, y además creo que esto enlaza perfectamente con ese concepto de coherencia que debemos mostrar, ¿no? ¿De qué sirve estar hablando de empatía, tolerancia, flexibilidad, comprensión, ponerse en el lugar del otro en una sala de terapia y salir por la puerta y entrar en ciertas guerras polémicas o asuntos absolutamente opuestos a lo que venimos de predicar en una sala, ¿no? Entonces creo que también la manera en que afrontamos nuestro trabajo y de cara con otros compañeros de trabajo, con colegas de profesión, ¿vale? Sí. Creo que, como dicen los alcohólicos anónimos, debemos llevar la recuperación a todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues este es uno de ellos y muy importante, ¿no? Oye, Mónica, este 2020 pasará a la historia como un año raro, por decirlo de una manera suave. ¿Cómo lo has vivido personalmente? ¿Cómo os habéis organizado en Jenna, en Esplugas, con todos estos temas que ha habido? ¿Cómo lo habéis llevado? Pues mira, Jenna abría sus puertas este enero, cerraba sus puertas este marzo, ¿no? Con el confinamiento y todo lo que significó, las cerraba para pasar a metodologías online, con un sufrimiento por parte del equipo tremendo para poder hacer una atención a la que no estábamos acostumbrados, a la que entiendo que desde la psicología y desde las intervenciones siempre se ha pensado, ¿no? Y yo sigo pensando que es importante que la proximidad entre terapeuta y paciente es un elemento como básico, pero esta realidad nos obligó a trabajar distinto, ¿no? Y a saber que podemos trabajar distinto en un momento dado, ¿no? Y a nosotros nos permitió, por ejemplo, incorporar personas que en ese momento lo estaban necesitando y que si no nos hubiéramos puesto detrás de una pantalla, a día de hoy no estarían siendo usuarios de Jenna porque estaban pidiendo ayuda justo cuando estábamos todos trabajando a través de los ordenadores.
Entonces lo vivimos así, ¿no? Con estas dificultades. El tiempo también nos ha permitido a día de hoy pues, generar protocolos distintos por si volvía a venir una situación similar. Nos hemos visto obligados quizás a invertir algo que no pensábamos invertir en este sitio, que es conseguir salas más grandes para que todo el mundo pueda estar como manteniendo las distancias de seguridad, reducir los grupos, hacer lo que se nos pide, pero pienso que nos ha hecho mejores a todos, ¿vale? Porque nos ha obligado, ¿no?, a saber que teníamos que seguir ejerciendo y que no podíamos dejar a la gente tirada, a gente que lo estaba pasando mal. A título personal, con muchas dudas, con mucho estrés, con mucho aprendizaje, yo pienso que la pandemia nos obligará y nos ha obligado a todos a revisar nuestros modelos vitales, ¿no? Socialmente, pero también personalmente. Nos ha hecho saber cuánto hemos sufrido la distancia de las personas significativas, nos ha hecho saber que vivimos demasiado rápido, nos ha obligado a pararnos, a ver que hay cosas que no nos gustan de nuestra vida y que en el correr no tenemos por qué pararnos a hacer nada con ellas. Yo pienso que bueno, que de cada circunstancia mala, y creo que esto es producto de nuestros procesos de recuperación, ¿no? Que detrás de cada trauma hay un postrauma y que al otro lado nos va a esperar un mundo mejor solo porque estaremos todos obligados a revisarnos, ¿no? Y a revisar cómo hemos llegado hasta aquí, porque hemos llegado todos juntos, ¿no? Y no responsabilizarnos de ello también sería un error, ¿vale? Entonces, pienso que es un año duro, está siendo un año duro. Yo lo vivo en espera y creo que muchos seres humanos lo vivimos en espera como a ver qué va a venir después, ¿no? Y creo que nos olvidamos que construir lo que va a venir después no se hace desde la espera, ¿no? Que deberíamos ya estar todos caminando a asumir que las cosas deben ser distintas y que nos tiene que volver a importar lo que importa, Alejandro, que sigue Sin siendo duda. las cosas que hacen latir el corazón, ¿no? Y eso suele estar en las relaciones de calidad, en las personas que nos importan y en tener una vida menos emplazada a ese éxito falso, ¿no? Y a esa vida rápida que no nos deja estar felices, ¿no? Y la felicidad, los que nos hemos visto obligados a bajarla a cosas muy pequeñas para volver a encontrarnos bien, sabemos que va de otra cosa, ¿no? Entonces... Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Y ya no solo, bueno, como bien decías, pues los que tenemos un proceso de recuperación y hemos integrado en nuestra vida herramientas, horarios, rutinas, una vida saludable, por supuesto que nos ha venido muy bien de estos tiempos difíciles, pero también, bueno, recuperar esa perspectiva de, bueno, que venimos, como decías al inicio de la entrevista hoy, venimos de un secuestro, ¿no? De un secuestro vital, un secuestro íntimo, un secuestro del alma, dirían algunos, y bueno, esa perspectiva, ¿no? De saber de dónde venimos, bueno, te ayuda a llevar estas situaciones, bueno, de otra manera, ¿no? Me gusta decir que lo hacemos de otra manera, ¿no? Bueno, Mónica Jiménez, directora de Llena en Esplugas, Barcelona. Ha sido maravilloso hablar contigo. Me gustaría repetiremos y profundizaremos en algunos temas, si te parece bien, en un futuro. A mí me parece estupendo y además tengo el deseo de que poder viajar a conocerte en persona y a conocer tu centro, y espero que pueda darse lo contrario. De verdad lo espero, de corazón lo espero, y que las jornadas se puedan dar en presencial. Y si me invitas, iré, si no... No, invitada ya estás, ¿eh? Y yo además, como, bueno, tengo familia muy querida en Barcelona, yo me comprometo contigo aquí delante de testigos a haceros un día una visita, que tengo mucho que aprender de vosotros y de vosotras, ¿eh? Muy bien, pues... Que de vosotros también. Muy agradecida, Alejandro, por esto que haces. Te pediría, por favor, que no dejes de hacerlo. Muy bien, lo intentaremos, ¿eh? Y un abrazo enorme. Un abrazo enorme, Alejandro. Hasta pronto.